El 29 de mayo de 1931 se promulga el decreto por el que se crea el Patronato de las Misiones Pedagógicas. En él se establece el objetivo de llevar a las poblaciones rurales el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados a los urbanos. Hoy, el Ministerio de Cultura, a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, ha organizado la exposición Las Misiones Pedagógicas, basada en un proyecto de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. La muestra, que tiene lugar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y en la que también participa activamente la Residencia de Estudiantes, celebra el 75 aniversario de las misiones y destaca la labor de todos aquellos misioneros que se esforzaron por hacer de la cultura un patrimonio para todos. En la España de los años 30, el 75% de la población vivía en el campo y más del 35% era analfabeta. Teniendo en cuenta esta realidad, el Gobierno de la República comprendió que si quería modernizar a la sociedad española, era necesario modernizar el mundo rural. Las aldeas seguían con unos hábitos y con un estilo de vida que recordaba todavía en muchas cosas al siglo XVI y al siglo XVII. Digamos que no había entrado nada, no había entrado en absoluto ideas ilustradas, lo que es la modernidad, y los campesinos vivían en un estado de sumisión completa a lo que eran los poderes, digamos, casi feudales que todavía existían en las aldeas. Y entonces el primer elemento que quiere entrar, digamos, de modernidad en las aldeas son las escuelas, es el maestro de escuela, ¿no? Es el primer elemento de modernidad que empiezan a tener las escuelas. Y entonces este primer elemento de modernidad, que son las escuelas, se encuentra con muchísimas resistencias por los poderes, digamos, del mundo rural. Y entonces, en principio, Francisco Giner dice, hay que apoyar a estos maestros rurales y hay que apoyarles con una acción decidida. Y entonces hay que animar la vida de las aldeas con algún tipo de acción de apoyo al maestro rural. Esta es, digamos, la idea con la que se comienza a pensar en hacer las misiones pedagógicas. La creación de las misiones pedagógicas significó la puesta en marcha de un modelo cultural plenamente moderno. En torno a este modelo se unieron intelectuales de distinta procedencia con un objetivo común: paliar el injusto desnivel que existía entre la vida cultural que se desarrollaba en las ciudades y, por otro lado, el mundo rural que permanecía al margen de todo aquello, dedicado únicamente al duro trabajo del campo. Las misiones, una de las acciones más emblemáticas del primer gobierno republicano, tenían un triple objetivo: el fomento de la cultura general, la orientación pedagógica de las escuelas y la educación ciudadana. Las misiones pedagógicas fueron una de las primeras iniciativas culturales que se llevó a cabo en la Segunda República Española. Su objetivo fundamental era desarrollar un proyecto de justicia. Se consideraba que las ciudades eran los únicos lugares que habían acaparado lo que podríamos llamar la alta cultura. Y las misiones pedagógicas nacen para paliar de alguna manera esa desigualdad. Las misiones pedagógicas lo que querían, digamos, era llevar un ambiente de modernidad a las aldeas, llevar realmente lo más moderno que se podía encontrar en aquellos momentos en el mundo urbano, llevarlo a las aldeas. Pensemos que las aldeas no tenían luz eléctrica, en las aldeas se desconocía todo, las aldeas se alumbraban con candil, la gente no conocía en muchos casos los automóviles, no los había visto nunca. Cuando el primer automóvil que ven es a veces la camioneta que llega de las misiones pedagógicas, a donde hay caminos, en otros sitios ni siquiera había caminos. Entonces es digamos, la llegada de la modernidad. De repente la modernidad irrumpe en las aldeas. ¿Y en qué sentido irrumpe la modernidad? Pues la modernidad irrumpe a través del gramófono, irrumpe a través del cine. El cine de repente muestra un mundo absolutamente desconocido
para los campesinos, un mundo que además ni siquiera sospechaban de que existiera. De repente en las aldeas españolas, aldeas incomunicadas, aldeas donde la mayoría, si no todas las personas son analfabetas, de repente empiezan a contemplar los rascacielos de Manhattan, o empiezan a ver pues ciudades donde se ve el bullicio de los automóviles, o donde empiezan a ver máquinas extraordinarias que trabajan, o donde empiezan a ver máquinas de tren que en apariencia se dirigen hacia ellos, y eso pues les produce un intenso miedo. La exposición ofrece un recorrido por las distintas misiones y los servicios que se prestaban: las bibliotecas, el Museo del Pueblo, el cine, la música, el teatro y el coro, y el retablo de fantoches. También están presentes en la muestra, a través de fotografías, películas y diversos documentos, los propios protagonistas de las misiones, los misioneros. Durante los 5 años en que se desarrollaron estas acciones, llegaron a casi 7.000 localidades de todas las provincias españolas, y en ellas participaron más de 500 personas. El visitante va a encontrar una muestra de cada una de las secciones que se llevaban a los pueblos: la sección de música, la sección de bibliotecas, la sección de cine. El visitante va a encontrar una muestra de la diferencia que había entre la vida rural y la vida urbana, va a encontrar muchas fotografías que realizaban los misioneros cuando iban a los pueblos, va a encontrar muchas fotografías de ancianos y de mujeres asombrados al ver el cine por primera vez, al ver al Charlot. En torno a estas visitas de los misioneros hay un montón de anécdotas y un montón de textos que vienen reflejados en las memorias y que hablan de cómo son esos primeros momentos de acercamiento a una realidad tan diferente, cómo la gente se asustaba ante el cine, cómo la gente se acercaba a la pantalla para intentar tocar lo que había detrás. No se trataba de una guerra cultural entre modernidad y tradición, sino todo lo contrario. El Patronato de las Misiones Pedagógicas proponía un orden de valores que podía compartir toda la ciudadanía. La idea era acercar a los campesinos una vida más justa y basada en los valores democráticos, sin que por eso tuviesen que dejar de lado la cultura popular que habían atesorado durante siglos. Las misiones pedagógicas llevaban la cultura popular más depurada a los propios aldeanos, es decir, recogían esa cultura popular y se la devolvían a los propios aldeanos depurada. Es decir, una de las cosas que solían hacer las misiones pedagógicas eran recoger los romances, estudiar los romances, cantar los romances que todavía se cantaban en las aldeas, y entonces, claro, los campesinos veían que personas de la ciudad, personas cultas, personas cultivadas, grandes profesores, alumnos de la universidad que estaban estudiando medicina o que estaban estudiando derecho, o futuros maestros, de repente cantaban las canciones que ellos habían cantado toda su vida, les hablaban de las distintas versiones que tenía esa canción y les decían que eso tenía un valor. Naturalmente los campesinos se sentían confortados en lo que eran sus propios valores y lo que eran sus propias creaciones y lo que es su propia cultura. El Museo del Pueblo fue, según los especialistas, un hallazgo de la acción misionera. Jóvenes pintores reprodujeron algunos de los mejores cuadros del Museo Nacional de El Prado, y estas reproducciones de la Escuela Pictórica Española se exponían de pueblo en pueblo. Una selección de estas obras, hoy casi todas recuperadas, se expone en la muestra para que el visitante pueda apreciarlas. Se quería que los campesinos tuviesen una formación estética, tuviesen una formación, digamos, en lo que es la belleza, que fueran capaces de sentir y de querer lo que eran las grandes obras de la pintura española y que las sintieran además como suyas. Cossío era una persona tremendamente interesante. Cossío no quería enseñar nada.
Ni enseñar nada en el sentido que a veces enseñamos los profesores, ¿no? Con el sentido didáctico, y ahora les voy a ustedes a enseñar tal cosa. No, no. Cossío decía que no había, los campesinos en las misiones pedagógicas no tenían que aprender nada, simplemente tenían que disfrutar. Era un momento para disfrutar. Aprender, pues con los cuadros, simplemente quería que los vieran, que los apreciaran, e incluso que sintieran que también formaba parte de su cultura, de su patrimonio, pero no quería enseñarles nada en sentido de explicarles lo que eran. Para Cossío no había nada peor que un pedante, y un profesor pedante era lo peor que se podía ser. Los antecedentes de la experiencia educativa llevada a cabo por la República entre 1931 y 1936 hay que buscarlos en torno a 1881. A finales del siglo XIX, Francisco Giner de los Ríos propuso una serie de medidas para la reforma de la instrucción pública. Una de ellas era la creación de misiones ambulantes. Bartolomé Cossío, el principal discípulo de Giner, se encargaría de materializar aquella idea algunos años después, en los tiempos de la Segunda República, desde la presidencia del Patronato de las Misiones Pedagógicas. La exposición está organizada siguiendo un criterio cronológico, pero también temático. Es decir, la exposición comienza hablando de antecedentes, hablando de las circunstancias políticas y sociales que originaron las misiones pedagógicas, y continúa haciendo una muestra de las distintas secciones que presentaba las misiones pedagógicas. Hay un aspecto que hemos querido resaltar de una manera importante con esta exposición. Dentro de ella se encuentra un apartado interactivo que permite dos cosas. Por un lado, nos ha permitido a nosotros hacer una relación de la mayor parte de las personas que participaron en este movimiento misionero. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre las misiones pedagógicas, nos dimos cuenta de que la atención se había focalizado en las personas que posteriormente, digamos, triunfaron. O sea, ha habido misioneros que luego han sido famosos por circunstancias artísticas. Entre los misioneros estaban Carmen Conde, María Zambrano, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Antonio Machado, pero había mucha más gente que por circunstancias también políticas y por circunstancias vitales permanecieron luego en el anonimato. Uno de los principales objetivos que hemos tenido tanto Eugenio como yo a la hora de preparar esta exposición es que estuvieran todos los nombres. Entonces, en la exposición hay un apartado en el que se listan los más de 600 nombres de personas que hemos encontrado que de un modo o de otro participaron en este movimiento. Entre los misioneros que recorrían el territorio español, llevando a cada pueblo las bibliotecas, la música, el teatro o el cine, era muy común ver a importantes intelectuales como María Zambrano o Luis Cernuda, junto a los mejores profesores de la República, que se trasladaban para asesorar a los maestros rurales. Había misioneros muy conocidos. Una persona como Luis Cernuda, como María Zambrano, como Rafael Dieste, pues son personas, como María Moliner, evidentemente son personas muy conocidas. La mayor parte de los misioneros son personas desconocidas, pero el que sean personas desconocidas, porque no han tenido una carrera literaria o intelectual que después hemos estudiado, no quiere decir que hayan sido personas sin formación. Es decir, en el año 1931, yo creo que España tenía el mejor plantel de maestros de Europa. Desde el año 1911, los maestros españoles están viajando por Europa. Hay muchísimos maestros españoles que están viajando por Europa. Y estos maestros que están viajando por Europa están trayendo a España las mejores ideas pedagógicas que se están difundiendo en Europa. Las están trayendo a España y las están utilizando. Del plantel de maestros se conoce poco. Algunos tuvieron que abandonar la tarea docente después de la Guerra Civil, otros perdieron la vida durante el conflicto y otros tuvieron que emigrar y continuar sus actividades en el extranjero, en países como México o Argentina. Mi madre, Amparo Cebrián de Zulueta, había sido una educadora, fue maestra en la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos
y después también estuvo en un colegio, me parece ya era un colegio oficial, me parece que el Colegio Cervantes, y después tuvo 5 hijos, tuvo muchas cosas que hacer en su casa y dejó el tema de educación hasta que aparecieron las misiones pedagógicas. Se interesó en la idea, fue colaboradora, fue desde el llamado patronato de las misiones pedagógicas, y ella puso todo su apoyo, todo su entusiasmo en las misiones. Cuando Julián me empezó a hablar de las misiones, de su madre, que había hecho, se me acordó que una vez me había contado que estando en un pueblo remoto, donde no habían tenido nunca cine, y daban una película americana, donde salió un beso largo, Hollywood tipo, y una mujer en el público gritó: "Eso sí es progreso, no como hacen hombre aquí". Que mi padre, en una reunión con Neruda, con Pablo Neruda, el poeta, y con García Lorca, decidieron hacer un teatro de tipo político que llamaron La Tarumba. Los fines eran literarios y políticos. Y ese teatro posteriormente se incorporó a las actividades de las misiones, y mi padre estuvo durante el periodo de la Segunda República trabajando y incorporado a otras actividades además del Teatro Guiñol. En la exposición se presenta una base de datos que contiene información acerca de las misiones pedagógicas realizadas entre diciembre de 1931 y julio de 1936. Hemos realizado una base de datos para que cualquier persona que se acerque a la exposición pueda buscar si en su pueblo, en la localidad donde vive, pasó algo, llegó alguna misión, hubo cine, hubo teatro, si su padre, su abuelo, un familiar suyo, un amigo suyo perteneció a las misiones pedagógicas. Y lo que hemos incorporado también es una sección dentro de este apartado interactivo que permite incorporar datos. Es decir, hemos encontrado tanta documentación, tanta fotografía, y sabemos tan poco de muchas de estas personas que solicitamos a las personas, al público que venga a esta exposición, que si reconoce a alguna persona en una fotografía, si sabe qué pueblo es ese que aparece como escenario del teatro o del cine, pueda comunicárnoslo. Y entonces nosotros, posteriormente, vamos a ir retroalimentando esa base de datos con los datos que nos proporcionen las personas que vengan a la exposición. Las proyecciones cinematográficas es tal vez la actividad más conocida de las misiones. En la muestra se ha querido recuperar aquel ambiente reflejado en las caras de felicidad, de asombro y de incredulidad de los campesinos contemplando el prodigio. Otro servicio que prestaban las misiones y al que la exposición dedica parte de su espacio es el de música. A través del gramófono se escuchaba en las aldeas música culta, pero también se escuchaban las canciones tradicionales que los propios campesinos cantaban y conocían desde siempre. Es importante señalar que las misiones pedagógicas tenían a su cargo las bibliotecas rurales, y que las misiones pedagógicas hicieron la mayor campaña de lectura que jamás se haya hecho en España. De hecho, hasta el 30 de marzo de 1937, las misiones pedagógicas repartieron 5.522 bibliotecas en las aldeas, en las escuelas de aldea de España. Es decir, eran colecciones de 100 libros que se ponían a cargo del maestro. Normalmente, pues, si pasaba, había una supervisión del patronato, y si veían que la escuela funcionaba, la biblioteca de la escuela funcionaba bien, pues todavía donaban más libros para esa biblioteca.
Los organizadores de la muestra han reproducido el aula de una escuela rural en la que se ha instalado el servicio de la biblioteca tal como era en su momento, con sus muebles y sus textos originales. El final de las misiones pedagógicas llegó con el estallido de la Guerra Civil, pero su legado se materializó en distintas experiencias culturales y educativas desarrolladas en los años posteriores. Y al final pues estalla la Guerra Civil, las misiones pierden su sentido, porque en guerra cambia completamente el ambiente, pero muchos de estos misioneros van a participar en actividades culturales de la guerra. Las milicias de la cultura, por ejemplo, no se podrían entender muy bien sin recordar la existencia anterior de las misiones pedagógicas, o revistas como por ejemplo El Mono Azul o Hora de España. Hora de España está fundada por misioneros, por personas que participaron en las misiones pedagógicas. La exposición acaba con una muestra de documentos de los misioneros en el exilio. Muchos familiares de los misioneros han visitado emocionados la exposición, en la que han podido apreciar documentos e imágenes de sus propios padres o abuelos. La exposición es magnífica. Creo que esta es una recuperación que hace el gobierno español, que es la sociedad estatal, que es magnífica, muy bien hecha, con muchísima dignidad, y nos están enseñando cosas que son originales, que nadie pensaría que podrían existir, como las copias de las obras pictóricas, la reproducción de la escuela con libros originales, y es una exposición hecha con mucho amor, y se nota que está muy bien hecha. Hoy, los más ancianos de los pueblos todavía recuerdan aquellas expediciones que llegaban a cada rincón del país con la modernidad y el espíritu crítico a cuestas. Pero aquella fue una experiencia de ida y vuelta, ya que no solo cambió la vida de los pueblos que recibían a las misiones, también enseñó una España desconocida a los ciudadanos de las ciudades. Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo éramos otra cosa. La exposición, que se puede visitar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid desde el 20 de diciembre de 2006 hasta el mes de marzo de 2007, es parte de la tarea que lleva a cabo la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Esta institución se propone recuperar los fondos documentales que permiten recuperar la memoria histórica del patronato de las misiones pedagógicas, una memoria primero truncada y después perseguida y dispersada. Una memoria necesaria para construir el presente y el futuro de un país que, en camioneta, en burro o a pie, se propuso hacer llegar la educación y la modernidad a todos los rincones de su territorio.